estamos de regreso aquí en Al Día y vamos a hablar ahora de tema salud, tema de vacunación, tema dengue. Lo tenemos aquí al doctor Felipe Perier para hablar sobre esos temas. Bueno, dengue, vamos a ver cómo sigue la provincia con estos índices que hemos tenido a principios de año, que fue, la verdad, muy significativo en cuanto a récord de lo que tiene que ver con la circulación del dengue en la provincia de Misiones y a nivel país también, y otros temas que están relacionados con esto. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ciertamente, como lo decís, la verdad que este periodo epidémico de lo que fue dengue fue el más importante en nuestra historia, digamos, sanitaria, hablando en términos de la Argentina y de la región, obviamente sí. También, partiendo por ahí un poco de lo que es la cuestión regional, en las Américas sobre todo, se han detectado este último periodo epidémico de lo que fue dengue con casos repuntando por encima de lo esperado y por encima obviamente de lo que fueron los periodos anteriores, hablando de la región, ¿no? Y sobre todo concentrándose el aumento y la gravedad de los casos, ¿no? en toda esta región, sobre todo lo que se dice el Cono Sur, que es Brasil sobre todo, Paraguay y Argentina. Y obviamente la mayoría de los casos registrándose en lo que fue sobre todo el 2024. En la Argentina sobre todo más del 90% de los casos totales que se notificaron fueron solo en el 2024, sí. Superando ampliamente lo que fueron las notificaciones del 2023. Esto en la región de las Américas, sí. Y en la región nuestra del Cono Sur, y en la Argentina exactamente lo mismo, digamos. ¿Y qué factor influyó para que repunten estos casos en este periodo yo siempre digo y trato, donde puedo lo explico y lo comento, sobre todo en mi especialidad que es la epidemiología. Sí. Me parece que es importante entender un concepto que quizás no es novedoso en la epidemiología, que es la cuestión de la famosa tríada epidemiológica. Es decir, hablar del medio ambiente, hablar en este caso del vector, y hablar del reservorio del huésped, que somos nosotros, ¿no? Entonces es importante comprender y entender cada una de esas cuestiones de forma aislada, pero también concatenar, digamos, esas tres cuestiones. Sí. La cuestión medioambiental, bueno, digamos, estamos viviendo y atravesando un periodo crítico en ese sentido, deforestaciones que llevan a lo que son las inundaciones. La cuestión del comportamiento del vector, favorecido por todo esto. Recordemos, los infectólogos hablaban en un momento determinado de una barrera natural o ambiental que es el paralelo 42 que pasa por el sur, a la altura de Neuquén, que esto ya no se considera una barrera natural, que en otros momentos lo era, ya que bueno, que se ha visto la Aedes aegypti pasando esta barrera. De hecho ahora, el año pasado ya, pero de vuelta, ha aparecido en Chile, que en Chile no existía el vector, claro. Ha aparecido en Valparaíso, una zona seca, fría, y el Aedes aegypti ahí aparece. Y también la cuestión que tiene mucho que ver, por eso es importante hacer este abordaje integral, la cuestión demográfica, ¿no? Nosotros estamos, y estos son datos oficiales, digamos, de la Dirección de Migraciones de la Nación, en donde somos, la provincia de Misiones, tanto Posadas y Encarnación como Foz y Iguazú y Foz de Iguazú, somos el primer paso fronterizo del país, ¿sí? Es decir, de circulación fronteriza. Entonces, esto no es menor porque tenemos los grandes brotes en Brasil y ahora, bueno, Paraguay también que estuvo, y eso favorece también, obviamente, el tránsito vecinal, digámoslo entre comillas, del vector, claro. Y de las diferentes serotipos que hoy estamos viendo que no veíamos en otro momento. Veíamos la circulación en el país sobre todo de N1, con lo que fueron los últimos brotes. Sí. Y hoy estamos viendo, y acá también es importante esto, estamos viendo en gran medida, superando los otros serotipos, sobre todo el 1 en realidad, que es más frecuente aquí, el DEN2, que no es menor esto, ¿por qué? Porque es quizás el que genera mayor gravedad, y es el de mayor virulencia, digamos. Entonces, eso también explica un poco lo que estamos viendo hoy en el país, que es un aumento de la mortalidad, que quizás en números por ahí lo vemos y decimos no es tanto, sí. Pero para lo que es dengue sí. Y obviamente, esto también repercute a nivel socioeconómico, porque una persona con un síndrome febril es una persona que una semana por lo menos, claro, está incapacitada, claro, inactiva en la casa,
y bueno, entendiendo la cuestión laboral y todo, sí. ¿no? ¿Y hoy cómo estamos en la provincia de Misiones con respecto a las cifras, a los contagios? Bueno, y en la provincia de Misiones, bueno, en la región en general, se ha dado también una cuestión de lo que fue el año pasado que se ha hecho endémico, es decir, que no han dejado de haber casos en todo el año. Claro. ¿Sí? En otro momento habían perdido interbrote y demás. Si bien es cierto, no era un momento epidémico, pero no ha dejado de haber casos. Y bueno, han repuntado obviamente en el NEA y en la provincia de Misiones en lo que fue este verano. Aunque bueno, ahora se están viendo disminuciones en los casos. Digo, importante recalcar esto porque también en términos sanitarios, que un poco lo que pasó con COVID en su momento, si el sistema sanitario, si el hospital, si el centro de salud no está de pronto preparado o no se avisora esta cuestión de epidémica, se produce, que ocurrió en varios puntos de la provincia, sobre todo en zonas calientes, se produce un amontonamiento o un cuello de botella, si se quiere, en el sistema de salud, claro, en donde hay muchas consultas necesarias, vale la redundancia, porque el paciente está con fiebre, no sabe, viendo... Claro, acude al sistema de salud para poder... Viendo la cuestión, claro, y viendo la cuestión en los medios, que está la gravedad, que está aumentando los casos, que están aumentando la letalidad, que no hay, bueno, otro dato importante, que no hay, si bien hay personas de riesgo, como en todas las enfermedades, como son los adultos mayores y los niños, sobre todo menores de 2 años, se ha visto que hubo una mayor virulencia y una mortalidad en todas las edades. En embarazadas, en niños, en adultos jóvenes. Si bien es cierto que la franja de mayor afección es de los 20 a los 40 años, en el país, en nuestro país, porque en Paraguay se ha dado muchos niños, es importante esto también, por eso también es importante repetir que se trata de una cuestión colectiva y de cuidado colectivo, no solamente del sistema sanitario, sino de los vecinos, de los ciudadanos, porque si no, nos va a ocurrir siempre que vamos a estar corriendo atrás del problema y se va a profundizar. Claro, no solamente con el dengue, sino con otros tipos de virus, ¿no? De lo que tiene que ver con epidemias y demás. Exactamente, por eso, y recalcar de vuelta esto, me parece importante este concepto que decía hoy viejo, pero siempre está vigente, comprender la tríada epidemiológica, comprender el medio ambiente, comprender los vectores o el agente etiológico, comprender el huésped, el reservorio y profundizar en estas cuestiones y en estas medidas, porque, como te decía recién, si no, no va a haber vacuna que nos salve, digamos, claro, o que no. Si no, siempre vamos a estar atrás del problema buscando una vacuna que nos solucione todo. Y en el caso del dengue, por ejemplo, que es complejo porque el dengue son 4 serotipos y, como le gusta decir a algunos infectólogos, es como un virus con 4 disfraces diferentes, entonces por eso también se hace tan complejo el desarrollo de la vacuna y de la vacunación. Bien, no quiero terminar el bloque sin preguntar por el tema de también la gripe, que estamos en plena etapa ya se inició la campaña de vacunación hace más de un mes. ¿Cómo están las cifras en la provincia, en la región? Sí, exactamente, yo estoy, ahora justamente vengo del consultorio de hacer consultorio, están por ahí comenzando algunos casos de lo que es, comenzamos la temporada de la vacunación, la vacunación regular de la vacuna antigripal, que lo que se denomina en términos de los eventos de vigilancia las enfermedades tipo de influenza, en donde ahí entran todas las gripes, están comenzando, es el periodo, pero yo siempre cuento una anécdota o me gusta hacer algo de la vida cotidiana, comentar, que es decir, yo me acuerdo cuando yo era chico, el 1 de mayo que se comía locro hacía frío, o el 25 de mayo hacía frío en la escuela, y hoy estamos, de hecho el año pasado ya tuvimos 1 o 2 semanas exagerando la cuestión del frío, que esto también... colabora con los otros eventos, colabora obviamente con la cuestión del dengue, que generalmente se da en un periodo más cálido, y también nos confunde un poco con la cuestión gripal, digamos, si bien es cierto que se están dando casos, pero no es quizás como en alguna otra época. De todos modos, lo que fue COVID, tengamos presente que se dio mucho en el verano, o sea, no es una enfermedad que se vio sobre todo con la pandemia, que no se dio o no disminuyeron los casos
o seguían apareciendo, mejor dicho, los casos en el verano, pero bueno, siempre el pico está en los momentos de frío, que es cuando se dan de pronto los periodos epidémicos estos pero como decía recién, es confuso, digamos, también el clima y esta cuestión del cambio, digamos. Del clima. La etapa de edades para vacunar, ¿hay alguna recomendación? Sí, generalmente, bueno, y no es la excepción ahora, se da en un principio en pacientes objetivos, digamos, que son menores de 2 años y mayores de 65 años, y entre media de esta franja le siguen los pacientes con comorbilidades, ¿sí? Y después, bueno, el resto, obviamente las embarazadas también, dentro de los factores de riesgo, de los pacientes con prioridad, digamos, y después, bueno, el resto de los pacientes para una próxima, pero bueno, generalmente, siendo práctico y demás, cuando uno va a la consulta y le puede hacer a un niño que por ahí quizás pase los 2 años de edad, generalmente se está haciendo la vacunación en algún control o en algún centro de salud o en algún operativo de salud, se está haciendo, digamos, para que no disminuya esta cobertura, digamos, y no comiencen de vuelta, porque eso, ojo, también una cuestión, si bien es cierto que nos calmamos o nos relajamos de pronto con lo que es COVID y lo que son las cuestiones gripales, entender y saber que tenemos una vacuna efectiva para la gripe regular y para el COVID también, y el secreto está también en mantener los niveles de vacunación, digamos, para que no se active de vuelta esto y no comiencen de vuelta comentar en este sentido también que, si bien es cierto todavía no se vio nada acá, pero en Estados Unidos está circulando una nueva variante de lo que es COVID. Todavía no se han alertado nada en el sentido de que funcionaría bien la vacunación que está contra la variante, pero hay una variante que está circulando en Estados Unidos con mayor ocurrencia que el resto, así que bueno, un poco también tener ojo o ir viendo por lo menos esta cuestión que bueno, que se da en un hemisferio y después viene. Bueno, ojalá no pase a mayores. Así que nada, no descuidar los controles a las madres, a los padres, importante la vacunación, tanto en la cuestión gripal, COVID, como en todo el resto también. Bien. Bueno, Felipe Perié, muchísimas gracias por visitarnos. El tiempo es corto, siempre quedan preguntas afuera, pero bueno, siempre tenemos la referencia para preguntar. A las órdenes siempre. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Al Día. Vamos a compartir una pequeña pausa nuevamente y ya regresamos.